Amén. Les saludo en la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Está hermosa la iglesia, preciosa, porque todos hemos sido rociados por esa preciosa sangre que derramó Jesucristo por cada uno de nosotros. Feliz por esta segunda instancia, no de yo estar acá, porque bien se nos enseñó la vez pasada nuestro anciano Hernán que no es la oportunidad del predicador, sino más bien es la oportunidad que tiene la palabra de poder obrar en cada uno de nosotros. Y como es así, quiero ir de lleno a lo que nos convoca, que es la palabra de Dios. Es por ello que los quiero invitar al libro de Daniel, su capítulo 3. Vamos a dar lectura a algunos versos y esperando exprimir la palabra para poder tomar el rico zumo que ella nos entrega. Así que esperanzados, no descansamos en el predicador, sino más bien somos de aquellos que tienen esperanza, no expectativas, sino más bien esperanza y los que descansan en la bendita palabra. Así que Daniel capítulo 3, verso 14, vamos a dar lectura a algunos versos. Daniel capítulo 3, verso 14, y habiéndolo encontrado, ¿cierto?, le damos lectura en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego, para echarlos en el horno ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: he aquí, gloria a Dios por esto, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Cómo nos conmociona la palabra, ¿cierto? Es inevitable. Cuando estos jóvenes, que la palabra relata que son jóvenes, están en un escenario bastante adverso en cuanto a la vida misma. Pero los escenarios adversos de la vida, amados hermanos, sacan a flote lo que uno es por esencia, o lo que uno tiene dentro de sí mismo. Esto es como las aceitunas cuando bajo presión, ¿cierto?, son ahí apretadas para que pueda salir ese buen aceite
dentro de ellas, porque está dentro de ellos ese aceite. Entonces, estas situaciones a nosotros nos permiten conocernos, quiénes somos, quiénes son ustedes, quiénes soy yo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y esto me trae a memoria en el año 2010, donde parte de nuestro país también estuvo en una situación adversa. Harta presión en nuestra nación fue en el tiempo del terremoto, cuando el mundo le gritó a todos nosotros qué íbamos a hacer, porque estaban saqueando todas las cosas, las personas empezaron a preguntarse de qué vamos a comer, si todo se lo están robando. Incluso las personas morales o conservadoras de este país en ese momento dejaron de lado, ¿cierto?, esa moralidad, por así decirlo, para ir a tomar o actuar de la misma manera de aquellas personas que ellos criticaban. Incluso gente de nuestras filas también se inquietó, se impacientó, tuvo miedo de esa voz que gritó fuerte, que dejaron de cierta manera su convicción, no sé si la tuvieron o no, o dejaron de lado la religión para actuar de la misma manera de aquellos que se profesaba que se arrepintieran de los pecados. De hecho, diciéndolo literalmente, pecaron, robaron, ¿cierto? Fueron saqueadores. La palabra Isaías habla respecto a los saqueadores. Pero después que pasó todo el evento, la gente volvió a tomar su moralidad, volvió a tomar, ¿cierto?, su religión, podríamos decir, y la vida continuó como si nada pasara. Pero esa instancia, esa presión permitió saber quién era cada cual. Estos jóvenes también están en una situación adversa y la pregunta es ¿qué sale de ellos? Y la palabra nos estuvo mostrando, señalando qué actitud tuvieron ellos contra esa adversidad. No eran, la palabra no relata de hombres adultos, de ancianos, sino que la palabra nos enfatiza a nosotros los jóvenes, que nosotros también entramos en esas situaciones difíciles de la vida. Y lo primero que hace Babilonia, esto está en Daniel capítulo 1, usted puede observar allí, lo primero que hace Babilonia es depurar la identidad de estos jóvenes, es lo primero. Porque ellos, Babilonia les cambió su nombre. Ellos eran Misael, Ananías y Azarías, y Babilonia quiso borrar eso de ellos y puso Sadrac, Mesac y Abednego. Quiso cambiar su identidad. De hecho, nosotros tenemos un carné de identidad. ¿Y qué aparece allí? Lo primero, lo más destacable ahí es el nombre, nuestra nacionalidad, la fecha de nacimiento. Incluso en este tiempo aparece ahí incluso nuestra profesión, es lo que nos identifica. Si usted va a hacer un trámite al registro civil, tiene que identificarse. Si Carabinero en la carretera lo detiene, usted tiene que identificarse. Carabinero va a decir su nombre y tiene que corroborarlo. Hay una imagen, hay una firma. Entonces Babilonia, eso es lo que quería hacer, borrar toda identidad de estos jóvenes. De hecho, así también es el mundo, que quiere corromper porque el mundo corrompe. ¿Cuántos de nuestros jóvenes cuando eran pequeños tenían unas sonrisas hermosas, bien sanitos, bien limpiecitos de corazón, pero de pronto viene el pecado y lo corrompe, lo cambia, porque eso hace el pecado. A todo niño limpio viene el pecado y lo corrompe. Entonces eso quiere hacer el mundo también con los jóvenes. Sin duda quiere sacar, quiere llevar a ceniza todas aquellas cosas. Sin duda, algunos de ustedes cuando nacieron, ¿cierto?, los presentaron, ¿cierto? Un pastor lo tomó, un siervo del Señor, y proclamó una palabra. ¿Cuántos padres han proclamado una palabra también para sus hijos? Ancianos, ¿cierto? Incluso palabras que profetizan. La Escritura dice, anhelos que todos profeticéis. Y sin duda nosotros también profetizamos sobre nuestros hijos, pero sin embargo este mundo quiere llevar a ceniza todas esas cosas. Las quiere borrar. Incluso no solamente eso, amados hermanos, ellos también, Babilonia quiso cambiar su alimentación. De hecho, se reservaba para ellos un alimento, una porción para ellos, una comida del rey. Ellos querían de cierta manera cambiarlo todo, pero aquí está la convicción de estos jóvenes. Y eso es lo más hermoso.
Porque la convicción nuestra se basa en una sola cosa, que es la palabra. Porque la palabra es la que produce la fe. Porque la fe es una certeza y la fe también es una convicción. Y cuando alguien está convencido de algo, no es fácil derribar a una persona que está totalmente convencida de algo. No fue fácil. A pesar de que era un escenario muy adverso, pero ellos se mantuvieron firmes. Y eso es lo precioso, amados hermanos. Se mantuvieron firmes. Entonces, a pesar de que el escenario es así, la palabra en el capítulo 1 habla de que Daniel tiene una propuesta en su corazón. ¿Cuál? No contaminarse. Él pidió. Y podemos pasar de largo ese texto, pero detengámonos ahí un poco, que él pida no contaminarse. De hecho, él rogó que no se contaminara. Habló con el jefe de los eunucos para que no se le contaminase. Y aquí quiero detenerme un poquito y que me presten atención un poco los jóvenes, porque aquí quiero hacer un contraste entre esa actitud de Daniel, esa propuesta de no querer contaminarse, versus el joven de este siglo, que no solamente no genera una petitoria para no contaminarse, sino que voluntariamente quiere tomar de aquellas cosas que le contaminan. Entonces yo pregunto, el joven, como recién comentaba mi hermano Pablo, el joven por naturaleza es impetuoso, tiene un ímpetu, tiene un vigor, tiene una fuerza, incluso podemos decir hasta una rebeldía. Yo hace poco también participé de esa rebeldía, pero quiero detenerme un poco en esto porque a veces nosotros los jóvenes tenemos una rebeldía pero calculada, incluso una rebeldía cobarde. Y se lo digo de la siguiente manera, para poder aterrizarlo en un ejemplo. Cuando llega la tentación, por ejemplo, del cigarrillo, es un evento que no sé si todos hemos pasado por allí, al menos yo pasé. Es el momento de que un joven, sobre todo de que ha tenido palabra, ha sido enseñado, es el momento para rebelarse en contra de eso. Podemos tomar argumentos diciendo el Estado, por ejemplo, que está para guardar al ciudadano, cuidar al ciudadano, se beneficia, por ejemplo, vendiéndole cigarros a las personas con los impuestos. Es doble moral, tiene un doble discurso, están para cuidarnos, pero sin embargo se benefician del cigarrillo y de sus impuestos. No le importa si usted le da cáncer, no le importa si una mujer embarazada fuma, no le interesa, se beneficia. Y es un momento importante para que el joven diga, no, yo me rebelo en contra de eso. Porque se benefician monetariamente y nos están matando. Nos generan daños crónicos, entonces yo me rebelo en contra de eso. Pero ¿qué hace el joven? Y aquí viene este concepto de esa rebeldía cobarde o calculada. Y además se lo digo, yo participé de eso, lo digo con conocimiento de causa. ¿Qué hace el joven? Se rebelan contra sus padres. Sus padres que con amor le dicen, primero, que es pecado, segundo, que le puede producir una enfermedad, tercero, puede ser una puerta para poder consumir otras cosas, y ahí están los padres con amor, restringiendo, no lo hagas. Pero ¿qué es más fácil para el joven? ¿Rebelarse contra un mundo agigantado o rebelarse contra sus propios padres? Todo ese ímpetu, toda esa energía, la canalizamos en contra de quienes nos aman. Y sin duda ustedes se van a ver enfrentados en muchas tentaciones. ¿Qué actitud? ¿Qué saldrá a flote bajo esa presión? ¿Saldrá un buen aceite? Son preguntas. Y esa negación, amados hermanos, es preciosa. Una negación al mundo que tuvieron estos jóvenes. No, si nosotros no nos vamos a contaminar. Y fue así, no fue solamente un discurso. Ellos lo hicieron, no se contaminaron. No lo hicieron. Porque a veces también podemos tener un doble discurso. Tranquila madre, tranquilo padre, no, si está todo bien. Y no es así. Pero esa negación les permitió a ellos, amados hermanos, esa negación les permitió que Dios pusiera en ellos, mire esto qué hermoso, que Dios pusiera en ellos un espíritu
de sabiduría, lo hablaba mi hermano Pablo, de inteligencia y de ciencia de Dios. No fueron ellos por sí mismos alcanzando eso, sino que Dios puso en ellos, por esa preciosa negación. Y además fueron hallados 10 veces mejor. 10 veces mejor que cualquiera que estaba allí en Babilonia, por esa preciosa negación. Y qué bueno cuando uno tiene esa negación. Nuestro Señor Jesucristo nos invitó a todos nosotros, sin ninguna excepción, que para ir en pos de Él, primero hay que negarse a sí mismo y luego llevar una cruz para posteriormente seguirle. ¿Por qué es importante la negación? Nos preguntamos. ¿Por qué el Señor nos invita a todos nosotros a llevar una cruz? Cruz significa ese pesar. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor, yo me pregunté, ¿por qué el Señor quiere que llevemos una cruz? Porque Él cargó una cruz para morir. De cierta manera el Señor nos está pidiendo que le sigamos para nosotros también morir. Para que ustedes jóvenes también mueran. Por eso que a veces se dificulta ver los cambios, incluso dentro de nuestras filas. Porque tú puedes seguir a Jesús sin cruz, sin duda. Hay gente que siguieron, personas que siguieron en la Escritura a Jesús por panes y peces, y lo siguieron. Y pudieron haberse jactado, yo también le seguí. Pero cuando no hay negación, entonces no hay cruz. Y si no hay cruz, entonces no pueden morir. Porque la palabra dice, los que son de Cristo, no los que dicen ser, sino los que son de Cristo, han crucificado, ¿cierto?, su carne con sus pasiones y también sus deseos. Y en esas decisiones, estimados jóvenes, puede que cuando tú te niegues a este mundo, cuando te niegues a este mundo, va a aparecer una cruz. Si te invitan a algo que no corresponde, que no está alineado con la palabra, créeme que este mundo te va a gritar y te va a decir, y ahora eres, disculpe la palabra, si me expreso de esta manera, después me corrigen, ahora eres canuto. Ahora te volviste un canuto y va a aparecer una cruz, un pesar. Pero esa cruz te va a permitir morir, para que nazca el verdadero. Pablo dijo, estoy crucificado juntamente con Cristo. Esa palabra que nos gusta tanto recitar, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la recitamos, ¿cierto? Pero para eso hay que negarse, para que aparezca una cruz, y para posteriormente crucificarnos juntamente con Cristo. Por eso, amados hermanos, que esta palabra nos enseña muchas cosas. No solamente ellos se negaron a la comida del rey, sino que la palabra relata que también hubo un edicto real del rey Nabucodonosor, para que al sonido de la zampoña y de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos, ni siquiera habla de Babilonia en sí, sino que todos los pueblos, dice, todos los pueblos se postren y adoren a esa imagen. Todos se postren. Y ahí aparece nuevamente la convicción. Aparece nuevamente esa certeza. Yo les pregunto, ¿por qué ellos actuaron de esa manera? ¿Por qué? ¿Qué los definía a ellos como tal? Porque Levítico capítulo 11 definía todo lo que un israelita, un judío debía comer. Y lo que no debía de comer lo contaminaba. Eso lo decía la palabra. Además la palabra, ese mandamiento precioso que dice, no te harás imágenes de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, ¿cierto? No te harás esas imágenes, no te postrarás a ella y tampoco la adorarás. Entonces, ¿cuál fue el propulsor de que ellos se negaran a la comida? ¿Y cuál fue el propulsor para que ellos no se postraran delante de esa imagen? Fue la palabra. Su identidad estaba basada en la palabra. No eran cosas que a ellos se les ocurrió,
O de repente, como se dice, alumbró la ampolleta. No, estaban definidos porque la palabra es la que define a un hombre, define a una mujer, define a un joven y también define a una señorita. Entonces ellos no se postraron. Y sin duda ellos fueron una minoría. Todos los pueblos, ilustren, todos postrándose, pero ellos no. Ellos se mantuvieron firmes. Y esto también es un detallito que quisiera compartir con ustedes, porque no lo que hace la mayoría es correcto, jóvenes, adolescentes. Yo también fui adolescente y también fui solícito en algunas cosas con mis padres. Yo un día le dije a mis padres, quiero hacerme un tatuaje. No me lo permitieron. Pero ¿cuál fue mi argumento? Papá, mamá, pero si todos lo hacen. Mamá, quiero pintarme el pelo fucsia. ¿Pero por qué si tienes el pelo hermoso? ¿Por qué? Es que todos mis compañeros lo hacen. Quiero vestirme de tal manera, ¿pero por qué? Porque todos lo hacen, todo el mundo, efectivamente, todo el mundo lo hace. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dijo? Que el camino ancho, dijo, y había una puerta amplia también, ¿cierto? Que lleva a la perdición, ¿cierto? Así lo dice la palabra. ¿Y qué dice? El Señor lo dice, y muchos son, muchos. Muchos son los que transitan por ahí y muchos también los que se pierden. Pero sin embargo la palabra ahora el Señor dice, pero hay un camino angosto. Y una puerta estrecha. Y ese camino lleva a la vida. Y otro detalle, y pocos son los que lo hallan. Por lo tanto, joven, adolescente, señorita, si usted dice que todo el mundo lo hace, no es un buen indicador. No lo tome como argumento para pedir algo medio raro a sus padres. Y usted, padre, tampoco valide ese argumento. Acuérdese del camino ancho y también acuérdese del camino angosto. Uno lleva a la muerte. Yo creo, ¿cierto? Queremos que nuestros hijos pasen por el camino angosto, no por el camino ancho. Aleluya. ¿Cuántos jóvenes dicen amén a eso? Que así sea. Que así sea. Queremos caminar por ese camino. El otro camino es complaciente, ¿ah? Es complaciente al pecado. Es condescendiente también con el pecado. Hazlo si no hay ningún problema. Incluso en los spots de las propagandas, usted ve el televisor y ¿qué sale allí? Tú puedes, hazlo por ti mismo. Tú puedes hacerlo, tú puedes realizarlo. ¿No fue la voz de la serpiente que le dijo al hombre en el principio, oye, tú también puedes tomar? No haya la relación ahí, ¿cierto? Hay una relación. La autorrealización del hombre, disculpe. Todo camina por allí, piensa por tú mismo. ¿Cómo tú vas a hacer caso a un pastor, a un hermano? Oye, piensa por ti mismo, tú puedes salir adelante por ti mismo. Y ese concepto quita de la ecuación al Señor, porque todas las cosas dependen de Él. Y si estamos sustentados, estamos de pie en este día, el Señor te ama, joven. El Señor te ama, padre, madre. Por algo nos reunió, ¿cierto? Por eso tengamos cuidado. Yo cuando era pequeño recibí un cuento y siempre se me marcó ese cuento. Y lo leí, era muy pequeño, antes habían hartos libros ilustrados. Y estaba allí el flautista de Hamelin, no sé si usted lo leyó. Una historia bastante básica, es un cuento alemán.
Bueno, para resumir el cuento, no hacerlo muy largo, en esa ciudad, en ese pueblo, fue invadido por ratones. Y no hallaban cómo sacar esa plaga de ese pueblo. Entonces, alguien se le ocurre y dice, vamos, contratemos al flautista. Y el flautista vino, lo contrataron y empieza con su flauta a tocar sus melodías. E hipnotizó a todos los ratones con sus melodías y a todos los ratones se los llevó a la corriente del río. El cuento no termina allí. Resulta que los padres de ese pueblo no fueron derechos, no fueron justos, no le pagaron al flautista. Entonces el flautista una vez más tocó sus melodías. Pero ahora el flautista hipnotizó a todos los niños del pueblo. A todos. Y a todos se los llevaba a la corriente del río. Joven, así también es el diablo. Él también ha tocado fuerte sus melodías. Ha tocado su flauta, que es el mundo. Y así hipnotiza a los jóvenes y a todos se lo arrastra a esas terribles corrientes que están allá afuera. Me pregunto, ¿qué será de ese padre, de esa madre, cuando ve que las corrientes arrastran a su hijo? Podrá correr a la orilla mirando cómo esa corriente arrastra a su hijo, pero no puede. No puede sacarlo de allí. ¿Cuántos padres solamente pueden mirar? ¿A cuánto arrastra este mundo? Y el único que se puede meter a esas corrientes terribles para sacar a nuestros hijos es aquel que tiene misericordia de nosotros. Es el único que tiene el poder. No pierda la esperanza. Él es poderoso. Él lo hizo conmigo. Si yo estaba perdido, igual me ahogaba. Y Él lo hizo conmigo, me levantó. Somos testimonios y esto no es teoría, esto es una verdad. Yo también me ahogaba en este mundo y Él, con su gracia, con su misericordia. Sé que hay cosas que son tentadoras. El mundo es atractivo con sus luces. Creó un parque de diversiones para esta carne, porque sabe que el hombre es carnal, como dice Romanos, vendido al pecado. Por lo tanto, incentiva la carne para que el hombre se sienta vivo. Eso es lo que quiere, pero lo engaña. El hombre tocando, gustando, se siente bien, se siente vivo. Y el diablo hizo un parque de atracciones para eso, seduciendo a los jóvenes. Incluso, lo quiero decir de esta manera, hasta se ha deformado el evangelio para también atraer a jóvenes, para seducirlo, a saltar, a involucrarse a la efervescencia, a arrodillarse y tantas cosas, pero no hay negación, no hay nacimiento, no hay cruz. Por eso, jóvenes, la palabra. Es la palabra. Yo hace poco leí un escrito que hizo mi hermano Cristian Ruiz y me quedó dando tanta vuelta, lo quiero compartir con ustedes porque reflexioné, hice una reflexión con todo eso. Lo que escribe nuestro hermano Cristian Ruiz es lo siguiente, dice que en el año 1848 en Estados Unidos, California, había un hombre llamado James Marshall que fue contratado por otro varón llamado John Sutter. ¿Para qué? Para hacerle un aserradero allí en California. Y este hombre, cuando empieza a construir el aserradero, encuentra un yacimiento de oro, pero importante, grande, que le dio una esperanza a los ciudadanos de Estados Unidos, porque el progreso humano, el trabajo en ese tiempo era precario. Entonces hubo un éxodo hacia Estados Unidos. Gente de Europa fue a Estados Unidos, gente latina fue a Estados Unidos por este yacimiento importante de oro.
Y cuando empezaron a extraer el oro con técnicas muy arcaicas, posteriormente mejoraron sus técnicas, encontraron un mineral diferente. Y aquí quiero aterrizar eso. Encontraron un mineral que se llama la pirita. No sé si ustedes saben de aquello. Era prácticamente lo mismo que el oro, tenía el mismo brillo, la misma textura que el oro, era prácticamente igual. Pero cuando se pasa la pirita por fuego y cuando empieza el calor, se derrite la pirita y no queda absolutamente nada. Yo conversando con unos hermanos allá en Lota, conversé con un hermano que era barretero en la mina de Lota. De hecho, allá en Estados Unidos se apareció un concepto que no todo lo que brilla es oro por causa de la pirita. Y conversando con unos hermanos que fue barretero en Lota, contó que en Lota a la pirita se le decía el oro de los tontos. Porque un hermano contó que cuando un minero encontró unas pepitas medias extrañas, se las llevó escondida del jefe, pensando que eso tenía valor, pensando que eso le podía cambiar su existencia, podía cambiar su vida, una mejor casa seguramente, podría tener un vehículo afuera. Entonces, cuando fue probado ese mineral para ver si era oro realmente, se derritió la perita y quedó en absolutamente nada. Y aquí quiero reflexionar algo con ustedes, jóvenes, señoritas, y en realidad todos nosotros. Y viene la pregunta, ¿qué nosotros hemos abrazado? ¿Hemos abrazado realmente a Jesucristo? ¿O simplemente hemos abrazado algo que parece que es? Parece que fuera lo real. Parece que eso fuera lo verdadero. Pero cuando nuestra fe, hermano, sea probada por fuego, eso va a quedar en absolutamente nada. Por eso que estos eventos que yo creo que nacen en mi fe, no nace de un hermano, de un pastor, nacen del corazón de Dios. Es para que ustedes, ¿cierto?, abracen la palabra, abracen a Jesucristo, no abracen cosas endógenas, no lo superficial, no un barniz superficial, sino que la palabra los defina, la palabra sea el propulsor de su vida hacia adelante. Que ustedes sueñen con el Señor, que soñemos con el Señor. ¿Se acuerda el apóstol Pedro cuando el Señor lo llamó? Obedeció, abogó mar adentro, llenó su barca y le cumplió prácticamente un sueño a un pescador. El sueño de todo pescador es hacer la mejor pesca de todas. Y le cumplió un anhelo a este discípulo que estaba siendo llamado. Pero cuando vino a la orilla hubo un sueño mayor. Ven, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Y nosotros, ¿qué queremos muchas veces? Abogar solamente mar adentro y obtener los beneficios de esa obediencia, pero no renunciamos a nuestro sueño, porque hay un sueño mayor. Joven, señorita, en este ejemplo de la palabra, no solamente lo llamó a Pedro, sino que no le cambió el oficio. Y eso es interesante. Le pudo haber dicho, ven, sígueme, tú serás mi apóstol, tú vas a ser la roca. No, le dice, tú serás pescador de hombres. No le cambió el oficio. Yo sé que ustedes tienen anhelo, quieren estudiar, quieren ser médico, enfermero, ingeniero, lo que sea, pero hay un anhelo mayor que eso. Dios no te dice no seas médico, no. Pero si vas a ser médico, también en el reino ven a curar a los corazones que están heridos. Dios no te dice no quiero que tú no seas constructor civil, pero también en el reino construye puentes. Construye camino en este reino. Vamos al sueño de Él. Él también tiene anhelos contigo, conmigo, tiene anhelos, tiene sueños que son mayores que los nuestros. Dios no te está cambiando el oficio, pero obra, trabaja, joven, en el reino. Sueña con el reino. ¿Por qué lo miramos como anticuado, algo? No, esto es precioso. El pastor lo decía el día de ayer. No me he perdido de nada.
Soñemos con Él. No nos postremos, miren. Hay tantas cosas para ir concluyendo, en la cual el joven de este tiempo se postra. También fue en el ayer, lo sé. Pero hay cosas que son preocupantes. Como por ejemplo, muchos se postran al alcoholismo, a la drogadicción. ¿Usted sabe cuál es el índice de consumo de marihuana aquí en Chile? Tercero en el mundo y primero en Latinoamérica. Somos el país que más consume alcohol en Latinoamérica por habitante. Somos un país de excesos. Me llamó la atención que junto a una ciudad de Inglaterra, Copiapó, no sé si habrá alguien de Copiapó. Copiapó es la ciudad donde más se consume cocaína en el mundo. Y algunos todavía tienen ese pensamiento de que Chile es ese país del sur conservador. No, somos un país de excesos, donde se contamina el hombre. ¿Cuántas personas y las consecuencias de la droga y las consecuencias del alcohol? Por eso, joven, señorita, quiero decirle a ustedes, junto a sus padres, junto a los hermanos, junto a los ancianos, queremos decirte, no te contamines. No te contamines. ¿Cuántos también se postran al sexo? Hay una encuesta, se llama INHUB. El 67,8% de los jóvenes entre 14 y 25 años declara tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Un 60 y tanto por ciento, casi el 70%. El 35%, 35,5%, que es un 36%, según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en este momento el 35,5% de madres aquí en Chile son madres solteras. Nos vamos acercando al 40% y posteriormente al 50%. Y que quede claro, la fornicación es un pecado. Lo que Dios aprueba primero es entre un hombre y una mujer y en el matrimonio. Todo lo que fuera de eso no está bajo la bendición de Dios. Es más, es pecado. No podemos endulzar que sí, el pecado es un error, pero es pecado, hermano. Hace algunos años atrás me caló un consejo que dio el pastor y se lo voy a dar algún día a mis hijas, que son pequeñas en este momento. El pastor a todos los jóvenes les decía en su momento, señoritas, honren a su esposo, aunque aún no lo conozcan. Jóvenes, honren a sus esposas, aunque aún no lo conozcan. Imagínense que aquí hay unos débiles, amén. ¿Cómo se reirá el mundo allá afuera, hermano? De lo que acabo de decir. La violencia, 36 ya asesinatos en Coronel, lo que lleva el año. El promedio de asesinatos en Chile es 1099 asesinatos. Y nos preguntamos los por qué. Hasta a veces entre las bancas de las congregaciones están nuestros hijos hoy jugando con violencia. Oyen violencia, ven violencia, bailan violencia. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿El resultado será santidad? No, el resultado es violencia. Por eso, una vez más, jóvenes, señoritas, queremos decirles junto a sus padres, junto a los hermanos y junto a los ancianos, queremos decirles, no se contamine.
Y para concluir quiero decir lo siguiente y con esto termino. Ananías significa Dios es misericordioso. Azarías, Jehová es mi ayudador. Y Misael, ¿quién como nuestro Dios? ¿Por qué es importante la identidad? Y con esto termino. Porque en ese horno calentado 7 veces, Ananías pudo decir, Dios es misericordioso. En ese horno calentado 7 veces, Azarías pudo decir, Jehová es mi ayudador. Y Misael en ese horno ardiente pudo decir, ¿quién como nuestro Dios? Que no hay ninguno como nuestro Dios. Y nosotros también por la fe decimos que no hay ninguno como Él. Y nos tomamos la palabra del Salmo 113, ¿quién como el Señor nuestro Dios? Que se sienta donde las alturas, que se humilla en mirar en los cielos y en la tierra. Sí, se humilló a mirar en los cielos y en la tierra, pero también Filipenses dice que se humilló a sí mismo. Y tomó una cruz. Y fue a la cruz. ¿Quién como Él que cuando le abrían sus manos y sus pies, Él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen? ¿Quién como Él que le dio esperanza en la cruz a un ladrón? Estarás mañana conmigo esta mañana en el paraíso. ¿Quién como Él que entregó su espíritu y dijo, lo consumé todo, todo está hecho por todos nosotros? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él que vivió conforme a las Escrituras? ¿Quién como Él que murió también conforme a las Escrituras? Aleluya, y nos dio una esperanza porque resucitó al tercer día. Nuestro Dios es victorioso. Y aunque el mundo caliente su horno, esto se caliente 20 veces, 50 veces. Aleluya. Si no pierdes tu identidad, habrá un cuarto contigo. Si no pierdes tu identidad, habrá un cuarto contigo, joven. Aunque te tiren amarrado, no te va a pasar nada. Ni un cabello se te va a quemar en ese horno ardiente. Nada te va a pasar. Y con esto termino. Queremos decirte junto a tus padres, junto a los hermanos y junto a los ancianos, joven, por favor, no se contamine. Que el Dios de paz les bendiga, amados. Bien, les saludo en la